el resumen de los octavos de final. Aquí tenéis los partidos que hubo en esta ronda. Bueno, antes de que fueran, vamos a ir con este primer partido que fue el Queen's Park contra el Royal Engineers. Era uno de los mejores partidos de la década, de esta década. Voy a dejar un poquito así de entradilla y nos vamos con ello. Así que, vale, vamos a ir para que tengáis un poquito bueno, estas imágenes del partido. Vamos a ver un poquito los 11, no de todos, porque si no sería un vídeo muy largo, pero bueno, tener un poquito para que tenéis un poco las alineaciones de este primer partido que hubo. Ahí estaba el... Vale, pues vamos ya a buscar los goles. Un poquitín más adelante, tiene que ser una nota. Por aquí ya más o menos vamos a ir viendo, porque por aquí está a punto de llegar el primero de los goles. Que va a ser en esta jugada, aquí lo vais a ver. Y ahí estaba. Ese fue el primero de los goles de esta temporada, vamos, de esta ronda. Fue Rawson. Bueno, este partido entre el Queen's Park y el Royal Engineers, pues bueno, era un choque de estilos, ¿no? Ya lo habíamos comentado en el partido anterior, pues bueno, eran conocidos, ¿no? El Royal Engineers como los reyes de los pases. Y aquí vamos a ver el segundo gol, ¿vale? Fijaos. Y era Renita Iljur, que era un oficial del ejército, un poco para que tengáis el dato. Y también jugaba al rugby, según he podido indagar, ¿no? La verdad que creo que el Royal Engineers, por lo que tengo entendido, era bastante del ejército, casi todos los jugadores, ¿no? Inventaron aquel famoso juego de pases, el Combination Game. Creo que, no sé si... Sí, vamos a parar un poquito, vamos a darle para atrás ahí, vemos eso, y vamos a ponernos aquí. Vamos a ponernos aquí porque aquí vais a ver lo que pasaba, y era esto. Gol de McKinnon, que hacía el 1-2, ¿no? Aquí vais a ver, os recomiendo encarecidamente que vayáis a ver este vídeo, ¿vale? El que quiera que lo vaya a ver, porque bueno, la verdad que estuvo muy bien. Y ahora vamos a irnos ya casi hasta el final del partido, porque no pasó mucho más. Un toma y daca constante, y ahí, bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí lo vais a ver. Y otro gol de Renita Iljur, que era el 1-3 y era la sentencia. El Royal Engineers se convertía en el primer equipo en meterse en los cuartos de final. Aquí lo hemos visto ese gol. Vale, pues ahí lo tenemos. Nos vamos ya con el segundo partido. Aquí veis, este es el resultado final. 1-3, los goleadores y demás. Aquí ya tenemos... Y la verdad que bueno, fue un muy buen partido que vimos con el Queen's Park y demás. Y bueno, vimos... La verdad que fue un muy buen partido este. Y ahora nos vamos con el segundo, que es el Wanderers contra el Sheffield. Entonces, la verdad que este primer vídeo de octavos, recomiendo encarecidamente que vayáis a verlo. Lo vuelvo a recomendar porque es que es una cosa brutal estos dos partidos. El Wanderers, que fue el primer campeón de la FA Cup,
y el Sheffield, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ello. Con el resumen. Y bueno, ahí tenéis, llovía, ahí tenéis cómo fue el campo. Y nos vamos a ir prácticamente ya un poquito más adelante. 64. Vamos a ver si localizo el momento del gol. Vale, voy a dar un pelín para atrás, perdón. Ahí. Sí, puede estar por aquí. Y ahí lo veis, al palo y el rebote para adentro. Marcaba Clegg, que investigado, la verdad. Y este tío fue abogado, bastante famoso, por cierto, en la época, y fue alcalde de la ciudad de Sheffield. Así que bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Un poco el alcalde, ¿no? Marcando el gol. Así que un gol histórico, ¿no? Y os recomiendo eso, que vayáis a ver el vídeo porque de verdad son dos auténticos partidazos, ¿eh? Han sido, yo creo, partidos de mucho nivel. Y la verdad, fijaos, aquí está en el minuto 85. Nada, bueno, esto es para que tengáis alguna imagen más. Pero esto ha sido el maracanazo, ¿no? De 1972, algo así. Porque que el Wanderers, que fue el campeón de aquella primera edición de la FA Cup, caiga aquí en primera ronda, vamos, en octavos, con el Sheffield, el maracanazo. Y además, Sheffield, portería cero, algo que estamos viendo que es muy difícil en estas rondas, ¿no? Portería cero es algo completamente difícil y estamos viendo que aún así el Sheffield lo ha conseguido hacer sin muchos problemas. La verdad que juega bastante bien. Así que nada, tenemos ya el resumen de estos dos primeros partidos. Vamos a ir con el resumen de los dos siguientes. Vamos con otro partido de equipos conocidos. La Universidad de Oxford University, contra el Crystal Palace. Que bueno, en aquella época el Crystal Palace no era el Crystal Palace como lo conocemos hoy, ¿no? El Crystal Palace eran trabajadores de una exposición de cristal de Londres. Y bueno, vale. Así que vamos a ir un poquito para ver los goles. Aquí habéis visto las alineaciones. Y vamos a ir un poquito para ver los goles. Bueno, no vamos a tardar mucho en ver el primero, la verdad. Ahí lo tenemos. Ahí está. Peyton hacía el primero para el Oxford. Ese era el primer gol de la tarde. Vamos a aprovechar para pasar otro poquito. Dejarlo por aquí. Porque ya no vamos a tardar mucho en ver el segundo. Vidal, ¿vale? Y este chico, bueno, hombre, le apodaban y el príncipe de los regateadores. Por lo que he podido leer, bueno, traducido, el príncipe de los regateadores. Decían que era increíble cómo regateaba, cómo se cruzaba el campo de lado a lado. Es de lo poco que hay escrito de aquella época, ¿no? Aquí hay que comparar, hay que tener en cuenta que Oxford era una universidad y en la universidad prácticamente los jugadores entraban todos los días y los otros eran profesionales de una fábrica de cristal, es decir, estos entrenaban, ellos iban a su trabajo y pues cuando podían entrenaban. Pero bueno, era un partido un poquito desigual. Vale, así que vamos a ir pasando también otra vez un poquito para adelante. Vale, veamos la ocasión. Ahí. 23. Perdonar. Vale. Vale, vamos a poner por aquí. Y Johnson hacía el 3-0. Una primera parte brutal y histórica del
del Oxford que marcaba el 3-0. La verdad que dominaron muchísimo, pero bueno, en líneas generales tampoco creo que sea un mal partido. Vale, vamos a dejarlo por aquí para que podáis ver ahora una gran jugada y metía un muy buen gol Chenery del Crystal Palace. Fijaos qué bonito es el parche con esos pantalones, esas medias tan altas de la época, portero sin guantes, sin áreas. La verdad que esto es muy bonito. Y ahora pues vamos a ir un poquito para adelante. Ahí, justo ahí. Y aquí tenemos el gol de Ottaway. Y este chico, Hubert Ottaway, fue el primer capitán de la selección inglesa. O sea que... Y ahí ya lo teníamos. Y este, pues esto fue finalmente el resultado final. 4-1. ¿Vale? O sea que aquí tenemos ya otro buen resultado. Vamos al partido del Cambridge. La Universidad de Cambridge contra el Great Marlow. El Great Marlow lo vimos ya en la fase eliminatoria. Así que nada. Y aquí vamos a ver. Este era el primer gol. Para el portero, el balón rebotado y el balón acaba entrando. Se adelantaba el Great Marlow. Aquí el tenéis, ¿no? El que era el primer gol. Ahí lo estamos viendo. Fijaos, el balón ahí, pam, pam. El balón acaba rebotado y acaba llegando. Para que hicieran ese primer gol. Ahora, ¿qué pasaba en la siguiente jugada? Pues lo vais a ver. El balón. Fijaos la jugada. Y qué definición de Mitford. Que era una familia aristocrática británica muy famosa por la época. Así que bueno, fútbol de caballero, ya sabéis lo de aquella época, ¿no? Pues que la verdad es que es un golazo, es una definición muy buena, ¿eh? Recomiendo también este vídeo, la verdad. Es el episodio 5, es que recomiendo también que vayáis a verlo. Estará en todos. Supongo que os habrá salido ya arriba, pero bueno, luego estará también el enlace para que podáis verlo el que quiera, ¿vale? Vamos a ir ya a los siguientes goles. Perdón. Sí, por aquí. Y este fue el siguiente gol que llegó, ¿no? Fijaos qué buena la jugada. Y Bushams hacía el 2-1. Habéis visto, ¿no? Esa jugadita de pase, de no sé qué, tal. Ese pase es buenísimo. Y como luego define bien ahí. Vale. Pues nos vamos no mucho más para adelante. Porque aquí iba a pasar esto. Ese golazo de Langley. Era el 2-2. La verdad que un partidazo este, ¿eh? Pues a ver, así, con esto llegamos al descanso, pero luego nos íbamos... Vamos a pasar un poquito para adelante. Más incluso... 48. Vale.
Vamos a dejarlo por aquí. Porque aquí teníamos el gol de Mitford, que era el 2-3. Vale, ahí lo hemos tenido. Era el 2-3 en ese momento. Fallaron bastantes ocasiones luego, bastante claras. Vamos a dejarlo por aquí. Porque después de haber fallado para tener más ventaja, la verdad, el Cambridge pasaba esto. Y golazo de Bergström, que también anotaba su doblete. Y el equipo se ponía, pues como veis, 2-4. Hemos visto el gol ahí. Y con 2-4 pasaba esta jugada. Que vais a ver. Era el 2-5 que marcaba Roberts. Y con eso acababa el partido. La verdad es que este fue un capitulazo, Entre un partido y otro, como vimos muchísimos goles. La verdad, esto fue un capitulazo, este episodio 5. Lo recomiendo. Y así, pues iba a acabar. A ver. Va un poco petado, perdonad. Vale. Vale, ese corner y esa última jugada. Bueno, para que veáis. ¿Tuvo alguna más el Grit Marlowe? Estoy dejando imágenes del partido. Y con esto acababa el partido, acababa los 4 primeros partidos. Y ahí veis el resultado final. 2-5 para el Cambridge. Partidazo, Este fue otro partidazo. Nos vamos a los siguientes partidos. Vale, pues vamos ya con el que era el quinto partido. El South Norwood contra Clapham Rovers. Y nada, voy a ir dejándoos un poquito, vale, ya habíamos pasado. Y esta fue la primera jugada de peligro y llegaba ahí. Qué buena definición. Y el gol de Field, que adelantaba al Clapham Rovers. Se ponían 0-1. Era un momento bueno, el equipo dominando y 0-1. Golazo, ¿vale? Para el Clapham Rovers. Desde aquí ya vamos a tener que ir adelantando bastante porque el gol... Todo seguía 1-0 al descanso y demás. Aquí o no. Aquí lo vais a ver. Vale, la cosa seguía 1-0, pero pasaba esto. Ya mediada la segunda parte, llegando casi al minuto 70. Se pase dentro, esa parada del portero, pero le cae el rebote. Igor Welch hacia el 1-2. Todo parecía decidido. El pase es buenísimo. La primera parada del portero es buena, pero luego el rebote era el 1-2. Y ahora nos vamos a ir a, pues, prácticamente aquí, por aquí. Tiene que ser, ¿no? ¿Ves? Vale, estamos por aquí. Y vamos allá. Aparecía cuando solo quedaba un minuto. El Boruj ponía el 1-2. Era su tercer gol en el campeonato, Y todo el mundo ya se refrotaba las manos pensando en que el South Norwood apretaba el estadio porque quedaba el descuento y todo podía pasar. Parecía el Bernabéu. Pero iba a pasar algo, Iba a pasar algo, pero no era lo que hubieran querido los aficionados del South Norwood, sino que ahí estaba Stanley, que hacía el 1-3 y daba la clasificación. Y con esto
acababa. Pues nada, aquí el Boruch se nos retira de la competición con 3 goles. Es un jugador que ya ha marcado 3 goles en la competición en 2 partidos, pero su equipo ha quedado eliminado. Y el Clampman Rovers, que va a ganar hoy, era muy conocido en esa época por ser un equipo de fútbol, pero también de rugby. Muchos de estos jugadores, aparte de jugar al fútbol, jugaban al rugby. Y bueno, ese gol de Stanley que ha finalizado todas las opciones del equipo de Sundorgu. Así que nada, dicho esto, nos vamos directamente al próximo partido. Lo tenemos ya aquí. Es el Oletonials. Jugaba contra el Pilgrims. Oletonians, otro de los favoritos. Eso sí, os voy dejando alguna imagen del partido si queréis para que la tengáis. Pero ya os digo que en la primera parte no pasó nada de renombre. Pero claro, no pasó nada de renombre, pero nos vamos a ir a la segunda. ¿Por qué iba a pasar esto? Balón largo. Y Kainar metía este golazo que parecía que metía a los Letonians en la siguiente ronda. No eran los favoritos, había aguantado muy bien el Pilgrims, pero apareció. Este hombre jugó 9 finales de FA Cup, Pero, o sea, eso es, marcado el 1 Kainar, que este hombre jugó 9 finales de FA Cup. Ya os lo digo para que lo tengáis, para que tengáis el dato, 9 finales de FA Cup jugó. Y aquí metiendo ese 1-0. Pues Oletonians ya parecía que lo tenía en su mano, pero iba a aparecer esto. Error. Y ahí, Detmar, que ya le habíamos visto marcar en la fase previa, metía ese gol en ese error del portero totalmente. Fijaos el cabezazo. Y el partido parecía que nos íbamos a la prórroga. Porque el equipo de el Oletonians fallaba todas. Estaba teniendo muchas ocasiones, pero las estaba fallando. Hasta que pasó esto. Giro genial de Bonsor. Y gol en el último minuto, quedaba 1 minuto y medio más el descuento para eliminar al Pilgrims y meter a los Letonians. Y ahí está, la suerte de los campeones. Pues eran los exalumnos de la escuela más cara de Inglaterra. Como sabéis, ¿no? Todo gente aristocrática. Había algún equipo de trabajadores y tal, pero había mucha diferencia, ¿no? En ese momento. El dinero hacía mucho, claro. La gente tenía que trabajar demasiado. Y bueno, fijaos que al final acabaron embotellando, ¿no? Como veis, lo intentaron, les embotellaron. Pero no consiguieron. Y este fue el resultado. 2-1. Inart Bonson. Otro jugador, Detmar, que ha conseguido meter 2 goles. Pero con eso, que consiguió meter en la fase previa, consiguió meter aquí, pero que no le vale. Así que nada, vamos a ir a los 2 últimos partidos. De verdad, os recomiendo que vayáis a verlos. Estarán todos, como sabéis, siempre. Pues vamos ya con el partido entre el Minehead y el Woodford Wells. Ahí veis la alineación del Minehead. Vale, y vamos a ir pasando un poquito. O sea, ya sabéis que a mí me gusta intentar ir rápido, todo porque hoy tenemos que resumir 8 partidos.
Y vale. Dejarlo por ahí. Y pasaba esto, ¿no? Ponen al palo. Y el que aparece es Wells para meter el 1-0. Minehead, que era un equipo de no universitarios, ¿no? De gente, vamos, de trabajadores, como comentábamos antes, la mayoría eran equipos de universitarios, ¿no? La mayoría de equipos estamos viendo ganar y dominar, y bueno, Minehead además jugaba en el York Red, que sigue siendo un estadio usado a día de hoy, bueno, claro, haber sido reformado, pero sigue usado a día de hoy, ¿vale? Y luego, pues, iban a pasar estas cosas antes del descanso, ¿no? El árbitro pitaba esa falta. El balón salía, pero atentos a lo que iba a pasar. Balón para acá. Esto la verdad que fue brutal, ¿eh? Ese error. Tiene balón aquí. El balón que va a ir colgado. Sale con esa carrera enorme. Ahí lo veis. Y Burham empuja al C2. Fijaos qué jugada hace. No consigue marcar, pero sí aparece su compañero para empujarla y poner el 2-0. Todo el mundo hubiera dicho, bueno, pues ya está, esto se ha acabado. Fijaos, vamos a ver la repetida, por favor. ¿Qué jugada hace? ¿Desde dónde salió? Y aquí rebote, balón rebotando para un lado, para otro, no sé qué. Pero el balón no acaba entrando. Pero pasa esto. Ya sabéis aquí en el feedback que los descuentos duran más casi que el partido. El balón llega por aquí, pone ese centro y fijaos, Will, que ya le habíamos visto también marcar, metía también su tercer gol, que junto, como hemos comentado antes con el Borussia, llevan 3 goles cada uno, 2-1, justo antes del descanso. Os qué buen centro y ahí llegó el remate. Vale. Y vamos a venir aquí un poquito. Eso es. Y justo ya, los últimos minutos, con el equipo del Watford Wells volcado al ataque, pase de la muerte, y Richardson metía el 3-1. Pues nada, nos quedamos con que Wild ha metido 3 goles en este torneo, igual que el Boru. Y nos vamos ya al que fue el último partido de estos... De esta serie, que era el Swift contra el Barnes. Lo tenemos ya ahí en imágenes. Voy a dejar ya alguna imagencita. La estamos viendo en directo. Bueno. Y sí, esto ya son imágenes del partido. Uy, perdón. Y pasaba esto. ¿Vale? Bueno, vamos a parar para que lo veáis bien. Ese pase al espacio. Ahora lo estáis viendo bien. Y se adelantaba con ese gol de Chamberlain. ¿Vale? Y luego iba a pasar esto. ¿Vale? Voy a pararlo para que se vea con un poquito de calidad, porque sí que es cierto que al grabar, si lo estoy así y tal, se pierde algo de calidad. Uy, perdonad, ¿no es aquí? Sí, era ahí. Vale, me he equivocado yo. Era en esta la jugada, ¿vale? Eso es.
Y ese cabezazo era el 2-0. Vale, vamos a pararlo para que podáis verlo. Ese error del defensa. Y vais a ver. Primera parada. Y el cabezazo. Parecía imposible. Ya para el se ponía 2-0. Y ahora ya nos vamos a la segunda parte. Con 2-0. Y nos íbamos ya a esa segunda parte. Adelante. Para atrás. Ahí. Y pasaba esto, ¿no? Qué buena. Weston hacía el 2-1 y soñaba el Barnes, ¿no? Soñaba el Barnes porque estaba... Vale, vamos a parar aquí. Fijaos ahí, vamos a parar para que cargue. Y pasaba esto. Soley en el 80 mandaba el partido a la prórroga. Os recomiendo que vayáis a verlo porque la segunda parte del Barnes es brutal. Aparte tuvieron muchísimas ocasiones, dominaron. Entonces, del Barnes apretaron al Swift y dominaron. Y tuvieron eso. Pero nos fuimos a la prórroga. Nos íbamos a la prórroga. Vale, con el partido ya. Vale. Adelante. Más. Perdón, para atrás. No. Perdón, para adelante. Eso es. Vamos a dejarlo. Vale, ahí va. Balón centrado. Vais a ver. Fijaos, ahí va el balón. El balón le queda a su compañero. El balón atrás. Y aquí pasaba esto. Weston, no el que marcó antes, sino su hermano, metía el 2-3. Le habían dado la vuelta, señores. Los Weston haciendo de las suyas, pero luego iba a pasar algo todavía aún más histórico. Vale, estamos ya en el minuto 118. No quedaba tiempo. Se acababa el partido. El Swift se había visto cómo le levantaban un 2-0 en su casa, pero pasaba esto. ¡Balón adentro! Y ahí está. 119 y 20 segundos. Wright marcaba el gol que llevaba el partido a los penaltis. El partido se iba a los penaltis. Os recomiendo en serio que veáis el vídeo, Es un partido histórico. Aquí llegábamos. Empezaba tirando el Swift, ¿vale? Y metían. En casa y metían. Iba Bruskill. Chutaba Bruskill y fallaba. El Barnes, que después de tanto remar parecía que estaba fuera, pero luego iba a pasar algo en el segundo penalti. Lo tiró al larguero. ¿Vale? Aquí vamos a ir pasando. Era el quinto. Y ahí está. Su equipo llevaba 4. Nos íbamos a la muerte súbita. Y pasaba esto en la muerte súbita, ¿vale? No fallaba el Barnes. Y llegaba un momento clave.
Sexto penalti. Aparece Weston, uno de los hermanos, y hace esto. Weston que había marcado el 2-1 y luego pasaba esto. Fallaba. Séptimo penalti y aquí va. El otro Weston. El hombre que marcó en el 105. Chutaba y ahí está. Metía en la primera tanda de penaltis histórica en nuestra serie. Lo conseguían, ese penalti bien chutado que definía el partido. Pues nada, con esto, bueno, las estadísticas y demás. Estos son, además, ya os los dejo en pantalla, aquí los tenéis, los cruces de cuartos de final. Empezamos con el Clapham Robert Barnes. Bueno, este no es el orden exacto, bueno, primero es el All Etonians University, pero el derbi de fundadores, ¿no? El Clapham Robert Barnes. Ambos equipos fueron los que ayudaron a redactar las reglas de la FA en 1893. Y bueno, pues solo uno de los dos podrá estar en semis. El Minehead contra Cambridge. Bueno, Minehead es un equipo pequeño de clubes locales frente a los universitarios. Parece un partido en el que Cambridge pues debería poder ganar sin problemas. El All Etonians contra la Universidad de Oxford. El duelo, pues bueno, entre los más ricos, ¿no? Los del colegio Eton y los más listos, los de Oxford. Bueno, en la vida real jugaron la final de 1877, por si tal. Jugaron la final de 1877 en la vida real, que ahora lo veremos también como detalle, ¿vale? Y luego el último partido es el Royal Engineers contra el Sheffield, que viene de dar la sorpresa. Vamos a ver ese partido de los ingenieros del ejército, que es el Royal Engineers y sus ingenieros del ejército, y contra el Sheffield, que es el club más antiguo del mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la previa de estos partidos. Bueno, y tenemos también en pantalla, lo veréis más en detalle luego ya al final del torneo, el que ha sido el 11 de estos octavos de final, ¿no? Nicholson, Keating, Wilson, Thompson. O este es el de... Espérate, perdona. Voy a ponerlo para... Sí, aquí está. El 11 de la semana. Eso es, Nicholson, Keating, Wilson, Thompson, Andrews, Woodman, Soley, que hizo un partidazo, Mine, Walsh, Detmar y Adams, ¿vale? Aquí veis, ¿no? Elbow y Will, como ya os había dicho yo, son los que han metido 3 goles, pero ya se han ido para casa. Vamos a ver Budgeman y Mitford y Rennie Taylor si pueden meter alguno más. Así que nada, por aquí se va a acabar el resumen de estos octavos de final. Así que nada, con esto lo dejamos por aquí. Nos vemos ya en semis, en cuartos, en el primer capítulo de cuartos. Así que nada, chao, un saludo a todos, chao.